All right. Well, good morning, church. Once again, Buenos días, iglesia. today we continue in our journey through the Gospel of John. Hoy continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. We'll be looking at our largest chunk of text so far, Vamos a ver nuestra mayor parte del texto hasta ahora, verses 19 through los 34. versículos 19 a 34. So what I'd like to do is pray Entonces me first, gustaría orar primero then we'll give a little context to our passage. y luego before- dar un poco de contexto de nuestro pasaje. So let's pray. Entonces oremos. God, you are perfect Dios, eres perfecto and holy. y santo. We come to you in prayer Venimos a ti en oración humbly this morning humildemente esta mañana, as we approach your word, mientras nos acercamos a tu palabra, which we know is living and la que active, sabemos que es viva y activa, and the very power and the salvation. y el poder mismo para la salvación. It's a mirror that shows us our sin, Es un espejo que nos muestra nuestro pecado, as well as a window that gives us a glimpse también una ventana que nos da una visión of your perfect majesty de and glory tu majestad y gloria perfecta and what's to come. y de lo que está por venir. I pray that as we study your word today, Te pido que mientras estudiamos tu palabra hoy, that we would be conformed to your image. seamos conformados a tu imagen. I pray you protect me from false teaching, Te pido que me protejas de cualquier falsa enseñanza and I pray that you would guard everyone here from false hearing, y te pido que protejas a todos los que escuchan de la falsa interpretación and that by your grace and power, y que por tu gracia y poder we might be drawn closer to you, seamos atraídos más cerca de ti given a greater knowledge of y you tener un mayor conocimiento de ti and love for y you. amor por ti. We pray and ask all these things. Oramos y pedimos todas esas cosas In the name of en el Jesus, nombre de Jesús. amen. Amén. So we are still in chapter 1. Bueno, seguimos en el capítulo 1. We've spent 3 weeks already in this opening chapter. Ya hemos pasado 3 semanas en este capítulo We've got 2 more to go. y nos quedan 2 más. What we're going to see today and next week Lo que vamos a ver hoy y la semana que viene is that chapter 1 is really divided into 2 parts. es que el capítulo 1 es realmente dividido en 2 partes. The first 18 verses make up the introduction of the gospel, Los primeros 18 versículos son una introducción del resto. in those verses we saw that Jesus is God, Y en esos versículos vimos que Jesús es Dios, he is triune, que Él es trino, he has existed que eternally, Él ha existido eternamente, created all Él things, creó todas las cosas and is perfectly good. y Él es perfectamente bueno. And in his goodness, Y en su bondad he became flesh. se hizo carne. He entered into this broken, sinful world Entró en este mundo roto y lleno de pecados so that he could dwell with man once again, para poder habitar con el hombre una vez más, displaying the fullness of his glory mostrando la plenitud de su gloria, by paying the price for our sins on the pagando el cross. precio de nuestro pecado en la cruz. All people who believe in his name Todas las personas que creen en su nombre receive the right to become his children, recibirán el derecho de convertirse a sus hijos. and all those who do not believe in his Y name todos aquellos que no creen en su will nombre continue in their sin continuarán en su pecado, until the day they are forced to pay its price hasta el día en que sean forzados a pagar su precio in eternity in hell. en una eternidad en el infierno. Now, for the original readers Ahora, para los lectores originales, who were primarily Jewish, que eran casi todos judíos, this introduction was a huge deal. esta introducción fue algo muy importante. They had been waiting for generations Habían estado esperando durante generaciones for a Messiah to come and rescue them from their para un bondage to sin. Mesías que viniera a rescatarlos de su esclavitud al pecado. And John is essentially saying, Y Juan está diciendo básicamente, the Messiah has come. el Mesías ha venido. God himself has come down to save his people. Dios mismo ha bajado para salvar a su pueblo. And this is the story of him doing so. Y esta es la historia de cómo lo hizo. So you can imagine the anticipation they must have felt Puedes imaginarte la expectación que ellos sintieron as they continued to verse 19 mientras continuamos hasta el versículo 19. to read the opening story Leer el relato inicial after discovering that this gospel account después de descubrir que este relato evangélico contained the fulfillment of the Old Testament contenía el cumplimiento del Antiguo Testamento and contained the words of life. y contenía las palabras de la vida.
I hope that we'll hear it with the same anticipation Espero today. que hoy escuchamos con la misma expectación. Because the same Jesus that they awaited in the Old Porque Testament el mismo Jesús que esperaban en el Antiguo and Testamento, that they saw arrive in the New Testament que vieron llegar en el Nuevo Testamento, is the same Jesus that gives hope today. es el mismo Jesús que nos da esperanza el día de hoy. And the same Jesus that will return again. Y el mismo Jesús que volverá de nuevo. So let's read them together, Así que vamos a leerlos juntos, starting with verses 19 through 28. empezando por los versículos 19 a 28. We're going to split our text up into two parts Vamos a today, dividir nuestro texto de hoy en dos partes, partly because of length, en parte porque es mucho, but also because of theme. pero también por el cambio de tema. So verses 19 through Entonces, los 28. versículos 19 a 28. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. The book of John has perhaps the most peculiar beginning to any of the four El Gospels. libro de Juan tiene un comienzo diferente de cualquiera de los cuatro evangelios. It doesn't begin with Jesus' birth, No comienza con el nacimiento de Jesús, like Matthew or Luke. como Mateo y Lucas. It doesn't include his baptism No incluye su bautismo or temptation before he began his public ministry. o su tentación antes de comenzar su ministerio público. And it instead begins with an introduction. Comienza con una introducción. Two introductions, actually. Dos introducciones en realidad. An introduction of John the Baptist, Una introducción o presentación de Juan el Bautista, which we just read, que acabamos de leer, and the introduction of Jesus, y una presentación de Jesús, which we'll read in a moment in verses que 29 vamos a to 34. leer en un momento en los versículos 29 a 34. And so again, Entonces, otra vez, John has built this anticipation and excitement in the Juan ha introduction, construido esta anticipación y emoción en la introducción, and then he finishes and begins telling the story of Jesus. y cuando termina, él comienza a contar la historia de Jesús. And you're expecting to meet this Jesus, Y estás esperando a conocer a este Jesús, this Messiah. este Mesías. And instead, Y en cambio, we meet John the Baptist. nos encontramos con Juan el Bautista. You can imagine their disappointment. ¿Puedes imaginar su decepción? Well, we actually don't have to, Bueno, no tenemos que imaginar, because we see it in these porque verses. lo vemos en estos versos. Apparently, John the Baptist had been stirring up some attention. Entonces, Juan el Bautista había estado llamando la atención, So much so that the religious leaders of the day tanto que los líderes religiosos de este tiempo were wondering if he might be the se Messiah. preguntaban si él podría ser el Mesías. And so they sent a group to question him. Así que enviaron un grupo para preguntarlo. They asked him 4 questions. Le hicieron 4 preguntas And his responses give us a good introduction of who John the y Baptist sus is. respuestas nos da una buena introducción o presentación de quién es Juan el Bautista. But more importantly, Pero más importante, who Jesus quién is. es Jesús. That's right. We actually learn about Jesus Así es, en realidad aprendemos sobre Jesús by the way John answers questions about himself. por la forma en que Juan responde a las preguntas sobre sí mismo.
And although it isn't the main point of this text, Y aunque no es el punto principal del texto, there's a very valuable biblical lesson in hay that. una lección bíblica muy valiosa aquí. Do people know Jesus better as they get to know us better? Pregunta, ¿la gente llega a conocer mejor a Jesús a medida que te conoce mejor a ti? A thought to keep in your mind as we walk through these Es questions. algo para pensar mientras miramos esas preguntas. Now, what was the first question? ¿Cuál fue la primera pregunta? Look again to verse 19. Mira el versículo 19. The Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, "Who are you? ¿quién eres tú? Who are you?" ¿Quién eres tú? Again, John had stirred up some commotion from his bold teachings. Recuerden, las fuertes enseñanzas de Juan habían recibido mucha atención. The fact that he was baptizing people. Y el hecho de que estaba bautizando a la gente. And so the Jews sent a group to go find out for certain who he was. Así que los judíos enviaron un grupo para averiguar con certeza quién era. And they didn't waste any time. Y no perdieron el tiempo. They simply asked, Simplemente le preguntaron, "Who are you?" ¿quién eres tú? It's a simple question that doesn't necessarily have a simple answer. Es una pregunta sencilla que no tiene necesariamente una respuesta sencilla. Think about how you would answer that question. ¿Cuál sería tu respuesta? If a stranger approached you and asked, Si un desconocido se te acerca y te pregunta, "Who are you?" ¿quién eres tú? Would you respond with your name, ¿Responderías con tu nombre, your job? tu trabajo? Would you say that you're a dad ¿Dirías que eres un padre or a daughter? o una hija? Would you say you're a fan of Real Madrid ¿Dirías que yo soy un fan de Real Madrid or Barcelona? o de Barcelona? So not much of a simple question, is it? No es una pregunta tan sencilla, ¿verdad? For me, it's like when people ask where I'm from. Para mí es como cuando la gente me pregunta de dónde soy. I was born in one state, Bueno, yo nací en un estado, lived in a couple different states for a little bit, luego viví en un par de estados diferentes, then one state for 6 years, luego un estado durante 6 años, next state for 6 en el years, siguiente estado durante 6 and años, the last state for 8 years Y before en el moving to Guatemala. otro estado durante 8 años antes de mudarme a Guatemala. I don't even know where I'm from. Así que ni siquiera sé de dónde soy. Sometimes I change my answer based on who's asking, A veces cambio mi respuesta según quién me pregunta based on the situation. o según la situación. Like when someone from Guatemala asks me where I'm from. Como cuando los guatemaltecos me preguntan de dónde soy, I usually say, "Oh, I live in Santa Cruz." normalmente Okay. digo vivo en Santa Cruz del Quiché, Even though I know that's not really what they mean. aunque sé que eso no es lo que realmente están preguntando. Or if someone asks, or if someone is from one of the places that I've lived, O si alguien es de uno de los lugares donde yo he vivido, I'll usually say, "Oh, that's where I'm from too," yo digo, oh, yo también soy de ahí, just to make some conversation. solo para hacer una conexión. I think John's answer is in some ways similar. Y yo creo que la respuesta de Juan es similar. There's some context to his response. Hay algo de contexto en su respuesta. He could have simply said, "I'm John." Podría haber dicho simplemente, soy Juan. He could have said, "I'm the son of Zechariah." Podría haber dicho, soy el hijo de Zacarías. He could have even boasted a little. Incluso podría haberse jactado un poco He said, "I'm the last of the prophets, y haber dicho, soy el último de los profetas. here to prepare the way for the coming Aquí para Messiah." preparar el camino al Mesías que viene. All would have been correct. Todo habría sido correcto. And perhaps if he had answered one of those Y ways, si hubiera respondido de alguna de esas maneras, the leaders might have just left, tal vez los líderes se habrían salido, satisfied that no one was coming to threaten satisfechos de que nadie viniera a amenazar their worldly positions and sus authority. posiciones y autoridad mundanas. But instead, he does something much more Pero en significant lugar de eso, hace algo mucho más significativo and much more profound. y más profundo. Verse 20. Versículo 20. Confessed and did not deny, Él confesó y no negó, but confessed, pero confesó, "I am not the Christ. yo no soy el Cristo. I am not the Christ." Yo no soy el Cristo. He answered in the negative, Él respondió lo contrario and specifically that he's not the Christ. y específicamente que Él no es el Cristo. He does this, one, Hace esto uno because he probably knows that's why they're there. porque Él probablemente sabe por qué ellos están ahí. Surely he's heard the grumblings. Seguramente ha oído los rumores
But the second reason he does this Pero la segunda razón por la que hace esto is because it's his job. es porque es su trabajo. Is he preparing the way for John the Baptist, ¿Está preparando el camino para Juan el Bautista or is he preparing the way for the Christ? o está preparando el camino para el Cristo? For Christ. Para Cristo. The first of the answers that John gives, Con la primera de las respuestas que da Juan, he is so careful to make sure él tiene mucho cuidado de asegurarse that he doesn't get any credit whatsoever. de que él no recibe ningún crédito. Why? ¿Por qué? Because there's only one who deserves credit, Porque solo hay uno que merece crédito. one who deserves honor and praise and glory, Uno que merece honor, alabanza y gloria. to be exalted above all other things, Ser exaltado sobre todas las cosas. from now until forever. Desde ahora hasta siempre. Jesus. Jesús. And so John gives the most humble answer he could Entonces possibly Juan give. da la respuesta más humilde que podría dar. I'm not Jesus. Yo no soy Jesús. This is so important for Y you esto and es I, tan importante para ti y para mí. because how often do we want a little bit of the credit? Porque cuántas veces queremos un poco del crédito. Do you know Christians that brag about their good deeds? ¿Conoces a algún cristiano que se hable muy bien de sus propias buenas obras? Or act like they're better than others? ¿O actúan como que si fueran mejores que otros? Or have you seen pastors who seem to think highly of ¿O han themselves, visto pastores que parecen pensar muy bien de sí mismos? who really enjoy the spotlight? Que realmente disfruten de ser el centro de I atención. want to be clear with us this morning. Y quiero ser claro con nosotros esta mañana. We get zero credit. Nosotros recibimos cero Zero. crédito. Cero. There is no room for us to be glorified. No hay lugar para que seamos glorificados. Jesus gets it all. Jesús lo recibe todo. He deserves it all. Él lo merece. And remember who this is coming from. Y recuerde, ¿de quién viene esto? John the Baptist. Juan el Bautista. You know how Jesus describes John the ¿Sabes Baptist? cómo Jesús describe a Juan el Bautista? Turn with me to Matthew Vayan chapter conmigo a 11. verse Mateo 1. 11:11. These are Jesus' words. Estas son las palabras de Jesús en Mateo 11:11. It says, truly I say to you, Y Jesús dice, en verdad les digo among those born of women, que entre los nacidos de mujer there has arisen no one greater than John. no the se ha Baptist. levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Yet the one who is least in the kingdom of heaven Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos is greater than he. es mayor que él. No one greater than John the Baptist. ¿Escucharon? Nadie más grande que Juan el Bautista. Yet the one who is least in the kingdom of heaven Sin embargo, el que es el más pequeño en el reino de los cielos is greater than he. es mayor que él. You know who is the least in the kingdom of heaven? ¿Sabes quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Those who know their place, Aquellos que conocen su lugar. whose only desire is to praise Jesus for all eternity, Los que su único deseo es alabar a Jesús por toda la eternidad, giving him the glory and the honor that he's rightfully. dándole la gloria y el honor que él merece. And so who's John the Baptist? Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? He's not the Christ, Él no es el Cristo, because there's only one Christ, porque solo hay un Cristo. and his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And he gets all the praise, Y él recibe toda la alabanza, all the glory, toda la gloria and all the honor. y todo el honor. The second question asked is much La simpler, siguiente pregunta que se le hace es mucho más sencilla, much more direct. mucho más directa. Verse 21. Versículo 21. And they asked him, what then? Entonces, ¿qué le preguntaron? Are you Elijah? ¿Eres Elías? He said, I'm not. Y él dijo, no lo soy. Are you the prophet? ¿Eres el profeta? And he answered, no. Y él dijo, respondió, no. You can tell they didn't necessarily like his first answer. Se nota que no les gustó su primera respuesta. It didn't totally answer the question. No respondía totalmente a su pregunta. It's like when someone asks, Es como cuando alguien pregunta, what movie do you want to watch? ¿qué película quieres ver? And you say, well, I don't want to watch Frozen. Y tú dices, bueno, no quiero ver Frozen. Well, it doesn't exactly answer the question. Bueno, no responde exactamente a la pregunta. It's information, Es información, but not what the religious leaders want. pero no lo que los líderes religiosos querían. So they got more specific. Entonces se vuelven más específicos. Are you Elijah? ¿Eres Elías? Are you the prophet? ¿Eres el profeta? Here the religious leaders reveal their spiritual blindness. Aquí ellos revelan su ceguera espiritual.
su ceguera espiritual and their misunderstanding of the Old y Testament su prophecies. malentendido de las profecías del Antiguo Testamento. Elijah wasn't literally returning, Elías no iba a regresar literalmente and the prophet is actually in reference to Jesus, y el profeta se refiere en realidad a Jesús, which John already answered no. lo que Juan ya respondió que no. But why are they blind? Entonces, ¿por qué estaban ciegos? Perhaps the religious leaders, Tal vez porque los líderes religiosos, unlike John the a Baptist, diferencia que de Juan el Bautista, were not humble. no eran humildes. They wanted the credit. Ellos querían el crédito, They wanted the glory and the honor for themselves. querían la gloria y el honor para ellos mismos. They couldn't even see when scripture was being revealed in front of them. Incluso no podían ver cuando la escritura se revelaba delante de ellos. And they're simply left confused. Se quedan simplemente confundidos And their confusion continues with their third question. y continúa con su tercera pregunta. Verse 22. Versículo 22. So they said to him, Entonces le preguntaron, "Who are you? ¿quién eres? We need to give an answer to those who sent us. Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. What do you say about yourself?" ¿Qué dices de ti mismo? They go back to the original question. Vuelven a su pregunta original. Who are you? ¿Quién eres tú? But they add a clarifier. Pero quieren aún más. What do you say about ¿Qué yourself? dices de ti mismo? No more of this I'm not business. No más de este no soy. Who are you? ¿Quién eres tú? And how does John answer? ¿Y qué responde Juan? Verse 23. Versículo 23. He said, "I'm the voice of the one crying out in the wilderness." Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Make straight the way of the Lord, Enderecen el camino del Señor, as the prophet Isaiah como said. dijo el profeta Isaías. Three things to note here. Tres cosas que anotar aquí. First of all, En primer lugar, he is a voice of one crying out. Él es la voz de uno que clama. Remember in verses 1 and 14 when John referred to Jesus as ¿Recuerdas the Word? en los versículos 1 y 14 cuando Juan se refirió a Jesús como el verbo? Well, John the Baptist is the voice. Pues Juan el Bautista es la voz And he's crying out. y él está clamando. This is his way of saying that he's nothing special. Esta es su manera de decir que él no es nada especial. What's more important, ¿Qué es más importante? the voice or the words? ¿La voz o las palabras? The words. Las palabras, Especially when you consider what's at stake. especialmente cuando consideres lo que está en juego. Sometimes we treat our lives more like a singing contest, A veces tratamos nuestras vidas más como un concurso de canto, as if the words we sing don't matter as much como si las palabras que cantamos no importan, as how pretty it sounds. tanto como lo bonito que suena, When actually, cuando en realidad our lives are more like a life or death emergency surgery. nuestras vidas son más como una cirugía de emergencia de vida o muerte. And the person whose life's at stake, Y la persona que es operada, they don't care what the voice of the lead surgeon sounds like. no importa cómo suene la voz del jefe de los cirujanos, As long as he communicates to his surgical team lo que importa es lo que comparte a su equipo, words that will lead to life and not palabras que resulten en la vida y no la muerte. Jesus is the word. Y Jesús es el verbo o la palabra, The word that leads to life. el verbo que da vida. John, on the other hand, Juan, por otro lado, describes himself as not much, se describe a sí mismo como no mucho, just the voice. solo una voz. And second, Segundo, he describes himself as a voice él se describe a sí mismo como voz in the wilderness. en el desierto. He's not in the temple, No está en el templo, he's not in the king's house, no está en la casa del rey, he's in the wilderness. él está en el desierto. Nothing around. Nada alrededor. He's living off of honey and locusts. Vivía de miel y langostas. He wore garments made of animal skin. Llevaba ropas hechas de piel de animal. And so not only was John not much, Así que no solo Juan no era mucho, just a voice, solo una voz, but he didn't have much either. pero tampoco tenía mucho. No fancy things, Nada de cosas lujosas, no place of residency ningún hogar lujoso or ministry, o ministerio, nothing. nada. He was nothing Él no era nada and he had nothing. y no tenía nada. That is apart from the Lord. Es decir, aparte del Señor. The third thing to note from our text Tercera cosa a notar de nuestro texto is that he's preparing the way for the es Lord. que Él está preparando el camino del Señor.
So far, the only way he has described himself Hasta ahora, la única manera en que él se ha descrito a sí mismo is by saying what he isn't. es diciendo lo que no es. He's not the Messiah, No es el Mesías, not Elijah, no es Elías, not the prophet. no es el profeta. He himself isn't special. Él mismo no es nada especial, Doesn't have anything no special. tiene nada especial. The first time he gives any positive indications of who he is, La primera vez que él da alguna indicación positiva de quién es, he does so in relation to the Lord. lo hace en relación con el Señor. He's preparing the way of the Lord. Estoy preparando el camino del Señor. We'll look at what that means in a moment. Veremos lo que significa esto en un momento. But for now, Pero por ahora we can clearly see that John's doing everything he can podemos ver claramente que Juan está haciendo todo lo que puede to demonstrate humility, para demostrar humildad, to point everyone away from para himself señalar a la gente que se aleje de él and toward Jesus. y hacia Jesús. Listen to how the Apostle John describes himself later in the Gospel Escucha account. cómo el apóstol Juan describe esto más adelante en su evangelio. Chapter En 3, capítulo 3, verses 30 through 35. 30 a 35. Ese es el capítulo 3, 30 a 35. Juan lo dice así. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Humility isn't criticizing yourself. Iglesia, la humildad no es criticarse a uno mismo. It's not making ourselves seem worse than we are. No es hacernos parecer más peores de lo que somos. Humility is taking attention off ourselves altogether Humildad es quitar la atención de nosotros mismos and putting it on y Jesus. ponerla en Jesús. This is completely different than anything the religious leaders had experienced. Y eso es completamente diferente a todo lo que los líderes religiosos habían experimentado Or done for themselves. o hecho ellos mismos. They sought to make names for themselves, Ellos siempre quisieron hacerse un gran nombre por sí mismos, to accumulate things a acumular cosas as blessings from God, como que son bendiciones de Dios. only giving to others when they could do so publicly, Solo dando a los demás cuando podían hacerlo públicamente, making much of themselves, haciendo mucho de sí mismos, not God. no de Dios. And so they were surprised. Y por eso se sorprendieron. And you can tell once again by their final question, Y se nota en su pregunta final, verse 25. versículo 25. They asked him, Y le preguntaron, "Then why are you baptizing entonces, ¿por qué bautizas? if you are neither the Christ, Si tú no eres el Cristo, nor Elijah, ni Elías, nor the prophet? ni el profeta. If you aren't the Christ, Si no eres el Cristo, if you aren't Elijah, si the no prophet, eres Elías o el profeta, if you aren't anyone at all, si no eres nadie en absoluto, as you've told us, como nos has dicho, then explain your actions." entonces explica tus acciones. And again, Y de nuevo, John deflects from himself Juan se desvía de sí mismo and he points to Jesus. y señala a Jesús. He responds in verse 26, Él responde en versículo 26, "I baptize with water, yo bautizo en agua, but among you stands one you do not know, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. even he who comes after me, Él es el que viene después de mí, the strap of whose sandal I'm not worthy to a untie." quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Just preparing the way Solo estoy preparando el camino for one better than me. para uno mejor que yo. That's all John could say. Eso es todo lo que Juan pudo decir. It's interesting. Es muy interesante. During biblical times, Durante los tiempos bíblicos, the rabbis los rabinos or the religious o teachers maestros were taken care of by their eran disciples. cuidados por sus discípulos.
In the same way that Jesus had 12 disciples, De la misma manera que Jesús tenía 12 discípulos, many other rabbis also had followers muchos otros rabinos también tenían seguidores or disciples. o discípulos. And it was an honor and a privilege Y era tal honor y privilegio to formally follow a seguir rabbi formalmente a un rabino and to learn from them. y aprender de ellos. That the followers were more than happy Que los seguidores estaban más que felices to take care of the de rabbi. cuidar del rabino. So they often worked a little bit on the side, Así que a veces trabajaban un poco extra, farmed, cultivaban did all sorts of y other hacían things todo tipo de cosas to take care of their para rabbi cuidar de su rabino, in exchange for learning a from him. cambio de aprender de él. And there was a saying to describe that Y idea. había un dicho para describir esta idea. And the saying was, Y el dicho fue, anything but the sandals. cualquier cosa menos las sandalias. During those times, Durante esos tiempos, most men typically wore la sandals. mayoría de los hombres usaban sandalias And they lived in the desert. y vivían en el desierto. And so their feet were the most grotesque part Así of the que body. sus pies eran el parte más asqueroso de su cuerpo. And so anytime they entered a house, Cada vez que entraban en una casa, they'd wash their feet. se lavaban los pies. They would either do this themselves, A veces lo hacían ellos mismos or the rich might have a servant to o do los this. más ricos tenían un sirviente para hacerlo. Because washing someone else's feet was considered the Porque lowliest of lavar serving los pies de otra persona se consideraba la más baja de las tareas de un sirviente. tasks. And so when the followers of a rabbi would Y así say, cuando los seguidores de un rabino decían anything but the sandals, cualquier cosa menos las sandalias, they meant they would do anything for them. querían decir que harían cualquier cosa por ellos, Anything except washing their cualquier feet. cosa menos lavarles los pies. And culturally, Culturalmente, you would never have expected someone else nunca se habría esperado que alguien that wasn't a slave or a que servant to no wash them. fuera un esclavo o sirviente lavara los pies. And so their phrase was really their way of saying, Así que la frase era solo una manera que decir, I'll do anything for you. haré cualquier cosa por ti. It was a phrase of tremendous Era respect una frase de tremendo respeto. to say, I'll do anything but wash your feet. Decir, haré cualquier cosa menos lavarte los Anything pies. above the lowliest of all human Cualquier tasks. cosa por encima de las más humildes de todas las tareas humanas. But what does John say? Pero ¿qué dice Juan? He wasn't even worthy to untie the sandals. Juan dice que ni siquiera era digno de desatar las sandalias de Jesús. He wasn't even worthy to do the lowliest of all human Ni tasks. siquiera era digno de hacer la más humilde de todas las tareas humanas. Not even worthy to begin the task. Ni siquiera era digno de comenzar la tarea. Untying the sandals. Desatar la sandalia. It's only the first step to washing. Eso es solo el primer paso para lavar los pies. Yet John, Sin embargo, Juan, who Jesus says was the greatest man to ever live, born of a quien woman, Jesús dice que fue el hombre más grande que jamás haya nacido de una mujer, is not even worthy. ni siquiera es digno. So who is John the Baptist? Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? It's not the Christ. No es el Cristo, It's not Elijah or the no prophet. es Elías ni el profeta, He's not special. no es especial, He doesn't have or own anything no special. tiene ni posee nada especial. The only identity he has La at all, única identidad que él tiene, he has in relation to who Jesus la is. tiene en relación con quién es Jesús. Just a voice, Solo una voz, just one to point others to Jesus. solo para señalar a otros a Jesús. All that he does, Todo lo que él hace, he only does in relation to who Jesus solo is. lo hace en relación con quién es Jesús. He's preparing the way for the Lord. Está preparando el camino para el Señor. And do you know how he does that? ¿Y sabes cómo lo hace? By helping people to realize the same about themselves. Ayudando a la gente a darse cuenta de lo mismo acerca de ellos mismos. To repent from acting as if they were gods, Arrepentirse de actuar como que si fueran dioses, or as if they were special because of who they were, como si fueran especiales por lo que eran, or what they had, o por lo que tenían, or what they had done. o por lo que habían hecho. The only significance we have in this world La única significado que tenemos en ese mundo is in Christ. está en Cristo. The only identity we La have, única identidad que tenemos, we have in Christ. la tenemos en Cristo. The only things we can possess, Las únicas cosas que podemos poseer, truly possess, poseer de verdad, we possess because Christ has given them. las poseemos porque Cristo las ha dado. And the only things we do, Y las únicas cosas que hacemos, we do because of what Christ has already las done. hacemos
vivemos por lo que Cristo ya ha hecho. That is what John's introduction of himself teaches. Y esto lo que enseña la presentación que hace Juan de sí mismo. In order to truly understand Y this, para realmente entender esto, we must move to verses 29 to 34. debemos pasar a los versículos 29 a 34, John's introduction of Jesus. la presentación que Juan hace de Jesús. Let's read it together. Leemos juntos. Entonces, Juan 1, 29 a 34. Dice: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. We're not going to dig into this part a ton No vamos a profundizar mucho en este texto, because really, porque realmente the rest of this book is an introduction. to el Jesus. resto de este libro es una presentación de Jesús. But what I do want to do Lo que quiero hacer is look at the two descriptions that John gives for Jesus, es ver las dos descripciones que Juan da de Jesús kind of in a broad way. en una manera amplia. And again, Y de nuevo, to put this into perspective, para poner esto en perspectiva, imagine this. imagina esto. Cristiano Ronaldo comes to visit our church one day. Cristiano Ronaldo viene otra vez un día a visitar nuestra iglesia. And let's say that I have an opportunity to introduce him to everybody. Y digamos que yo tengo la oportunidad de presentarlo a todos. And imagine I say this. Y imaginar que yo digo esto. Hey everyone, Hola a todos. this is Cristiano Este es Ronaldo. Cristiano Ronaldo. He's a business owner Él es un dueño de negocio and he likes to y él le exercise. gusta hacer ejercicio. Is that a good description? ¿Sería una buena descripción? Of course not. No, claro que no. What I said is true, Lo que dije es cierto, but in that once in a lifetime opportunity to meet and introduce pero en Ronaldo, esa oportunidad única en la vida de conocer a Ronaldo, I didn't share the most significant no descriptions. compartí las descripciones más significativas And so, de here, él. and so here in our text, Y aquí en nuestro texto, John has the unique, privileged opportunity Juan tiene el privilegio y la oportunidad única of introducing Jesus to the world. de presentar a Jesús al mundo. And there are a lot of things he could have said, Hay muchas cosas que podría haber a dicho, lot of things that would have been true. muchas cosas que hubieran sido ciertas, But in this moment, pero en este momento, special moment, este momento especial, where the God of the universe has become flesh to dwell with man, en el que el Dios del universo se ha hecho carne para habitar con el hombre, John communicated the two most important, Juan comunicó las dos cosas más importantes, broadest things he could más amplias que podía, to introduce Jesus, para presentar a to Jesús, explain to the world who he para is. explicar al mundo quién es Él. First in verse 29, Primero en versículo 29, behold the Lamb of God ahí está el Cordero de Dios, who takes away the sin of the que world. quita el pecado del mundo. Jesus is the Lamb of God. Jesús es el Cordero de Dios. The Lamb might not have had, or might not have as much significance for us Ahora, today, tal vez el Cordero no tiene tanto significado para nosotros en nuestro tiempo, but for the Jews, pero para los judíos, the reference to the Lamb la referencia al Cordero would have been instantly recognizable. habría sido reconocido inmediatamente. Lambs were used as sacrifices for the sins of Los Jewish people. corderos se utilizaban como sacrificios por los pecados del pueblo judío. They served as a partial Servían como sacrificio parcial and temporary sacrifice y for their sin. temporal por sus pecados. And those two words are important. Y esas dos palabras son importantes, Partial, and temporary. parcial y temporal. The Old Testament sacrifice was partial, El sacrificio del Antiguo Testamento era parcial, and it had only covered their sin. en el sentido de que solo cubría
su pecado. And temporary in that they didn't last. Y temporal en que no duraba mucho tiempo. They had to repeat these Tenían que sacrifices on a regular basis. repetir estos sacrificios regularmente. John addresses both of these ideas when he calls Jesus the Lamb of Y God. Juan habla de estas dos ideas cuando llama a Jesús el Cordero de Dios. First, he says, Primero dice who takes away the sins of the world. que quita el pecado del mundo. Jesus takes our sins away. Jesús quita nuestros pecados. They become no more. Ya no existen. This is not what happened in the Old Y Testament. esto no es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Sins of the people were covered, Los pecados de la gente eran cubiertos, but then they were uncovered. pero luego eran descubiertos. So they have to be covered again. Entonces tenían que cubrirlos de nuevo. The truth is there was no amount of lamb sacrifice La verdad es que no había cantidad de sacrificios de that corderos could remove their que sin. pudieran quitar It was sus like pecados. putting a band-aid on a bullet. Era como poner una curita en una herida de bala. It might help for a moment, Podría ayudar por un momento, might stop the bleeding for a podría second, detener la sangre por un segundo, but if the deeper wound isn't pero fixed, si la herida más profunda no se arregla, the blood is always going to seep la sangre siempre va a fluir until death. hasta la muerte. And this is what the Israelites were doing. Y esto es lo que los israelitas estaban haciendo. They were only prolonging the inevitable. Solo estaban prolongando lo inevitable. But Jesus, Pero Jesús, the true and complete Lamb el of God, verdadero y completo Cordero de Dios, doesn't just cover our sins. no solo cubre nuestros He takes them pecados, away Él los quita completely. completamente. He mends the internal wound Él repara la herida interna that's causing the problem. que of sin. está causando el problema del pecado. And he does so by offering himself as a sacrifice. Y lo hace ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. And this isn't just temporary. Y esto no solo es temporal, Like the lamb sacrifices of the como Old los Testament. sacrificios de corderos del Antiguo Testamento. It's eternal. Es eterno, It's forever. es para siempre. This is why John, immediately after calling Jesus the Lamb of God, Por eso Juan, inmediatamente después de llamar a Jesús el Cordero de the one who Dios, takes away the sins of the el world, que quita los pecados del mundo, refers to Jesus' eternal nature. se refiere a la naturaleza eterna de Jesús. He isn't a temporary sacrifice. El suyo no es un sacrificio temporal, It's an eternal es sacrifice. un sacrificio eterno. Our sin will never again need another sacrifice. Nuestro pecado nunca más necesitará otro sacrificio, Because Jesus, by sacrificially dying on the cross, porque for us, Jesús, al morir sacrificialmente en la cruz por nosotros, has paid our debt in ha full pagado nuestra deuda por completo and forever. y para siempre. And the reason he's able to do this Y la razón por la que Él es capaz de hacer esto is because of the second description that John es gives. por la segunda descripción que Juan da de Jesús. Verses 32 to 34. Versículos 32 a 34. And John bore witness. Juan también dio testimonio diciendo, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma and it remained on him. y se posó sobre él. I myself did not know him, Yo no lo conocía, but he who sent me to baptize with water said to me, pero él que me envió a bautizar en agua me dijo, He on whom you see the Spirit descend and remain, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, this is he who baptizes with the Holy Spirit. este es el que bautiza en el Espíritu And Santo. I've seen and have borne witness Y yo lo he visto y he dado testimonio that this is the Son de of que God. este es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. Notice that all three persons of the Trinity are present here. Nota que las tres personas de la Trinidad están presentes aquí. The Holy Spirit descended from El heaven. Espíritu Santo descendió del cielo. God the Father is the one who sent John. Dios Padre envió a Juan And then Jesus, y luego Jesús, who is the Son of God. que es el Hijo de Dios. In the Old Testament, there were prophets who at times, En el Antiguo Testamento había profetas que a veces and for moments, y small por moments, momentos pequeños would experience the Holy Spirit experimentaban el Espíritu Santo or the leading of God the Father. o guiados por Dios Padre. But here, Pero aquí, when the Holy Spirit descends on Jesus, cuando el Espíritu Santo desciende sobre it Jesús, does what? ¿qué es lo que hace? It remains on him. Permanece en él.
Jesus wasn't some temporary prophet Jesús no era un profeta temporal or some spokesperson of o God. un portavoz de Dios. He was God. Él era Dios. He is God. Él es Dios. He'll forever be God. Él siempre será Dios. And it is for this reason that Y he's es por able esta razón que Él es capaz to be the full eternal Lamb of de God. ser el pleno y eterno Cordero de Dios. Let me close by saying this. Quiero terminar diciendo esto. These two descriptions are truly crazy. Estas dos descripciones realmente son locas. To say that Jesus is the Son of God Decir que Jesús es el Hijo de Dios is to say that he is the greatest, es decir que Él es el ser más grande holiest being in all y existence. santo de toda la existencia. He is perfect and good and was Él there es in the beginning. perfecto y bueno y estaba allí en el He principio. created all things. Él creó todas las cosas, But then to call him the Lamb pero después llamarle el Cordero, is to say that he was the most humble of all, es decir que Él fue el más humilde de todos, the most selfless of all, el más desinteresado de todos, that he paid the price of something, que pagó el precio de algo, That he- algo que no merecía. he died on the cross, Él murió en la cruz, faced the fullness of the Father's wrath tomó toda la ira del Padre for us, por nosotros, the greatest of all, el más grande de todos, facing the worst thing of all, enfrentándose a lo peor de todo, to be a sacrifice for lost, para ser un sacrificio por los perdidos, broken los sinners. rotos, los pecadores. It doesn't make No sense, tiene sentido, but this is the gospel. pero este es el Evangelio. We will never fully be able to grasp this, Nunca seremos completamente capaces de entenderlo, but we can know it, pero podemos saberlo believe it, y podemos creerlo and experience it anew y experimentarlo de nuevo every day. cada día. And in doing so, Y al hacerlo, find the free gift of salvation. encontramos el regalo gratuito de la salvación. Let's pray. Oremos.